Hola, soy Andrés María Ramírez, profesor investigador del Colegio de Tlaxcala, y les voy a presentar el tema de los límites de la educación disciplinar en México. Educación para resolver problemas complejos. Y vamos a poner como caso la contaminación del río Atoyac como un problema complejo y la investigación disciplinar. Empezaremos por preguntarnos cómo nos educan en el nivel superior y en posgrado. La respuesta es que nos educan de una manera disciplinar. Entendiendo como disciplina, de acuerdo a como nos dice este autor que está en la pantalla, a cualquier dominio de la experiencia humana que posee su propia comunidad de expertos. De una manera más formal y tomando como base a Thomas Kuhn, nos dicen estos autores, podemos definir a la disciplina como un conjunto de supuestos, de valores, de métodos, teorías y prácticas que son compartidas por una determinada comunidad de científicos, es decir, el conjunto de expertos que mencionábamos en la lámina anterior. Para poner en contexto el concepto de disciplina, también mencionaremos que este fue introducido desde los romanos, desde la cultura de los romanos. Recordemos que hoy en día todavía se sigue estudiando el derecho romano. Entonces, para darle contexto histórico al concepto de disciplina. En esta lámina están viendo lo que en la Universidad de Ámsterdam, el agrupamiento de las disciplinas, por ejemplo, en las áreas naturales, sociales y humanidades. Y, por ejemplo, en el área de las disciplinas naturales, pues encontramos las matemáticas, la física, la química, las ciencias de la tierra, biología, etcétera. En las ciencias sociales, en las disciplinas sociales, podemos ver a la psicología, la pedagogía, la sociología, etcétera. Y en humanidades, pues filosofía, lingüística, religión, historia de la arqueología, etcétera. Este sería un vistazo a primer vista y a grandes rasgos. Pero cuando nos adentramos en cada una de esas áreas, empezamos a ver toda esta subdivisión. Este sería, por ejemplo, el caso de la biología. Vean ustedes la cantidad de especializaciones de biofísica, biopolímeros, biotecnología, botánica, biología celular, etcétera. Que estamos viendo cómo se empiezan a subdividir los campos del conocimiento de las disciplinas hacia las subdisciplinas y hacia la especialización. Y nos dice este autor que está aquí, dice, bueno, lo que pasa es que cada vez se forman más disciplinas y los científicos se convierten cada vez en especialistas profesionales en campos más diminutos, con relación al conocimiento general. Nos dice también este autor que el caso de esta forma de educarnos en las disciplinas, Maslow le llama el método del martillo. Es decir, los científicos tienden a abordar los problemas de acuerdo con las herramientas, con los métodos, con las teorías que mencionaba Thomas Kuhn, que les dan en cada disciplina. Por eso les dice que es la metodología del martillo. Y todos los problemas los tratan de resolver a partir de eso que les dio cada disciplina. Por ejemplo, en este caso, un estudio disciplinar predecible. En esta investigación se pusieron como objetivos, dice, nos centramos en la estimación del costo de la contaminación, refiriéndose al río Atoyac, a través de diferentes métodos de valoración, como los costos evitados, los precios cetónicos y la valoración contingente. Y dicen, y para ello solo utilizamos 10 estudios. Los costos oscilan como resultados entre menos de 1 millón y más de 16 millones de dólares al año, según el sector.
siendo la agricultura, la industria y el turismo los que más costos generan. Esto es un ejemplo de una investigación predecible, o sea, bien hecha o correctamente usando el método científico, pero predecible. Se sabe que va a llegar a un resultado de este tipo. En este diagrama les mostramos lo que viene a ser un problema complejo, en el cual ya no podemos hacer esa predicción porque depende de muchos factores o dimensiones del problema que en esta figura están en la parte más derecha, en letra muy pequeña, quizás no se note, pero pueden ver las interacciones que hay que hacen muy difícil predecir cuál va a ser el resultado cuando se estudia un problema de investigación dado. Este sería un ejemplo de problema complejo. Y podría uno preguntarse, bueno, si ya desde los romanos hablábamos de disciplinas como el derecho, ¿por qué esa insistencia en la educación disciplinar? Porque este es un fenómeno globalizado, no es un fenómeno que nos ataña ni mucho menos al continente americano o a los latinoamericanos. Esta es un fenómeno globalizado. Nos dice este autor, bueno, de hecho la universidad se equipara lingüísticamente a una organización comercial ordinaria que opera en el marco de la economía de mercado. ¿Cómo entenderíamos lo que dicen estos autores, cuya cita está ahí, y me disculparán, no lo quise traducir al español, es una fuente rusa, están hablando unos surfos, como Sergeyev, que es el de esta cita. Bueno, pues este concepto de libre mercado, por ejemplo, tiene como fin despersonalizar, desnacionalizar, y que la educación se posesiona entonces como un negocio personal del estudiante y del científico. ¿Cómo lo vemos esto? Bueno, pues nos dice este autor que está aquí en esta diapositiva, lo que pasa es que ha habido una triada en esto de la educación disciplinar entre el gobierno, las empresas y la educación. La empresa le dice al gobierno, yo necesito que me formes personal de este perfil, y entonces ese perfil se baja a los programas de educación. Y de esta manera se ha trabajado. Esta es una idea que dice Friedrich Nietzsche y José Ortega Gasset. Y eso es lo que actualmente está imperando en la educación en el mundo, particularmente la educación superior y la de posgrado, que nos vamos formando de esa manera, dándole énfasis a la condición económica, al asunto de la economía, pero esto a lo que nos ha conducido es a llevar a un medio ambiente global pues en crisis. El doctor Víctor Manuel Toledo habla de crisis civilizatorias, son crisis de medio ambiente, aunque hay un autor que no está muy de acuerdo en que hablemos de crisis, sino de degradación medioambiental. Pero esto es lo que ha originado esta educación disciplinar en esa triada de gobierno, empresa y la universidad. Nos dice Bellamy Foster y McDuff que el capitalismo, que es el que está llevando a cabo esta forma de educación, dice, el capitalismo pretende transformar cada cosa de la tierra en una mercancía, en un precio, y por lo tanto nunca puede ser un capitalismo verde, porque no permite que nada se interponga en su camino. Es decir, ya ahorita hay muchos avisos de muchas. Está el científico que lo detuvieron hace poco para denunciar pues que el medio ambiente cada vez está más dañado, y si no hacemos algo, pues tampoco el futuro de la especie humana va a ser mucho. Sin embargo, no se para, el proceso sigue como una avalancha. Nos dice este autor, citados por McDuff y Bellamy Foster, es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. ¿Sí? Entonces, bueno, de ese tamaño está la problemática. Nosotros revisamos algunas investigaciones que se han hecho en relación directa con la contaminación del río Toyac,
Voy a mostrarles un ejemplo que lo podemos ver a partir de sus objetivos. En esta investigación del 2017, vean, el objetivo general es determinar el grado de contaminación por metales pesados y el riesgo para la salud pública por el consumo de leche que se alimentan con forrajes que se cultivan con aguas residuales de la cuenca del Alto Balsas. Bien, el objetivo, pues es un objetivo bien trazado, pero el asunto es que ese es su objetivo y ese es el fin de esta investigación, sin ver el resto de las ligas, por ejemplo, con la acción política, la acción económica, la acción científica o la acción social. ¿Sí? Es decir, no tiene el contexto de ver el resto de las ligas. Esta otra investigación del 2017 de un grupo de investigadores dice, por tanto, este estudio pretende dilucidar la diversidad microbiana en una zona del río que ha recibido las afluentes de estas aguas contaminadas y su almacenamiento en la presa de Valsequillo, en Puebla. Y lo que quieren es identificar la diversidad microbiana y que eso va a proporcionar una idea más clara del potencial catabólico en esos sedimentos. Otra vez vemos que no hay una conexión, digamos, con una problemática como la de mostrando la figura. Y es una investigación científicamente correcta, llevada a buen fin, pero solo para responder ese planteamiento. Este otro trabajo del 2015, donde se evalúa, estamos en lo mismo de lo del río Toyac, el contexto de gobernanza de la política y las plantas de tratamiento para ver el grado de apoyo del contexto al proceso de implementación. Y lo mismo, bueno, pues está bien, se enfoca el lado de gobernanza, pero nos queda la parte de decir, bueno, ¿y dónde lo ligo yo, el link, con el resto de las problemáticas? Esta otra investigación del 2019 de este grupo de investigadores, el objetivo del presente estudio es identificar la fuente de contaminación mediante la identificación, detección de eventos anómalos, enfoque de monitoreo en tiempo real y las consecuencias y la consecuente evaluación multiparamétrica. Y el mismo caso que hemos mencionado. Y nos queda como pregunta, ¿y dónde se conectan esas problemáticas? ¿Dónde se conectan esos resultados que van obteniendo de manera disciplinaria, multidisciplinaria, resultados científicamente correctos, pero no se están conectando? No dice, bueno, véase esto en la parte ambiental, lo juntamos con la parte económica, o con la parte política, o con la parte científica. El grupo con el que estamos trabajando pretende hacer un abordaje más completo, más holístico, y sin embargo, vemos que la tendencia sigue siendo hacer investigaciones tecnológicas, y hay una resistencia, se observa una resistencia a la integración de los conocimientos para tratar de hacer el abordaje de una manera holística. Bueno, este es una base que llevamos, les agradecemos y pasen buen día.